Vemos que hay una nueva economía emergiendo, que hay un sistema que está siendo destrozado por ellos mismos, está haciendo implosión. Y creo que parte de la seguridad, los ataques, los ciberataques pueden demostrar que el sistema es vulnerable. El gran apagón para mí es un tema que, justo con lo que está pasando ahora, con las tensiones y los rumores de que puede incrementarse y llegar a una tercera mundial. Con eso, del lado también de la desinformación, porque de qué manera ellos podrían contrarrestar una posible desinformación para cuidar a los ciudadanos, produciendo cortes quizás de comunicaciones, como hace por ejemplo el caso de Maduro en Venezuela. Bueno, vemos que ciertas de estas sociedades a las cuales ellos pertenecen, gran mayoría, por no decir porque todos, pero sí la gran mayoría, o al menos de los más importantes, están relacionados con cuestiones que van más allá del mundo visible que nosotros tenemos. Pueden ser reales o no, pueden ser, no sé, se pueden comprobar o no, pero ellos se basan en ellos, en esto. Por ejemplo, las cuestiones astronómicas, astrológicas, los eclipses, los cambios, que viste que se escucha Mercurio retrógrado, que esto, que lo otro, bueno, parece una tontería, pero parte de su agenda, por no decir toda, se basa de la mano con esto. Tengo un amigo de toda la vida que es biotecnólogo y es uno de los menos de 1000 tipos en el mundo que saben cómo se fabrica el ARN. Y es muy crítico con todo el sector, muy. Y de hecho ya está todo el tiempo buscando el momento del retiro, pero me dijo dos cosas, está muy alertado, es una fuente importante para mí. Martín, desde el costado esotérico, pues yo mucho he hablado de Musk, y digo, a ver, este tipo abiertamente dice que es socialista. La novia era comunista, la madre de algunos de sus hijos, Grimes, que dice que la inteligencia artificial va a eliminar la necesidad de trabajar. Claro, bueno, hay que ver quién puede vivir luego, los dueños de los robots, los demás sobramos, ¿no? Tiene una línea muy particular con el tema del cambio climático, su negocio entero se basa en ello, todos sus negocios son subsidiados, súper amigo de China, cosa que vengo diciendo hace años, el otro día la dijo Carlos Pañi y parece que la descubrieron ahora en la televisión argentina. Elon Musk, viste que está por el lado republicano, el lado libertario y demás, pero al mismo tiempo hay un tweet que hace no tanto tiempo lo había mostrado en un video, que él hablaba y confirmaba al 100% reforma oficial el tema de la renta básica universal. Y él dijo, no va a ser básica, va a ser contundente y va a ser para que todos podamos vivir, no normal o básicamente, bien. Me llamó la atención, hice un video con Pablo de Planeta Arcadia muy bueno, donde me mostraba un videoclip de Justin Bieber que estaba lleno de simbolismos de cómo se devoraron su infancia estos sujetos, ¿no? ¿Cómo se expresa para vos esta lucha esotérico-simbólica en el cine, en los videoclips, en la industria del entretenimiento y por hoy? Hay una cuestión que se llama primado negativo, que hay varias cuestiones acá. Por un lado, te anticipan lo que van a hacer, te cuentan lo que hacen a partir de simbolismos y demás, y por otro lado se liberan del karma, se liberan del peso kármico. ¿Por qué? Porque al contarte ya la responsabilidad es tuya. Y ellos al contártelo se liberan del karma. Después si te pasa y vos actuaste mal en consecuencia o lo que sea, ya la responsabilidad es tuya. Debe haber algo superior. ¿Vos crees en una deidad, por ejemplo? ¿Vos crees en Dios? Muy buenas tardes, amigos. Tengo el placer de traer aquí conmigo a mi colega y estimado Martín Vázquez del canal Noticias Ocultas X. Que Martín, a ver si coincidís conmigo. Mucho se dice que uno hace sensacionalismo o amarillismo, pero estuvimos encerrados mundialmente en prisión domiciliaria 1 año y medio. Mucha gente que fue obligada a hacer cosas que no quería, que repercutieron directamente en sus vidas en todos los ámbitos. Guerra en Europa como no se veía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Guerra frontal, un clima de guerra fría a nivel mundial, un presidente prácticamente proscrito, casi lo matan 4 veces, vuelve al poder pese a ello. Definitivamente estamos viviendo tiempos intensos e interesantes, ¿o no? Totalmente, Nico, totalmente. Un gusto estar nuevamente con vos acá. Totalmente estamos viviendo momentos convulsionantes, cambios en lo que es la estructura geopolítica. Y estamos viendo que todo es parte de una agenda. Cuando hablábamos y ya veníamos advirtiendo, alarmando y denunciando el gran reinicio impulsado por el Foro Económico Mundial ya desde antes del 2020, justo cuando comenzó el 2020 aparece esa agenda de 10 años que ahora la extendieron hasta el 45 aparentemente, y vemos que van en simultáneo diferentes estrategias de llevar a cabo un reinicio que hasta el momento por momentos pareciera que hay una cierta calma, pero todo sigue a la marcha, porque vemos que ahora también está el cambio económico, vemos también las tensiones, los rumores sobre conflictos internacionales que se pueden incrementar más, y eso tiene un verdadero trasfondo bastante interesante para analizar.
Viste que estaba la retórica del gran apagón y del Cyber Polygon que se hizo en 2020 y 2021 en Rusia, armado por el Foro Económico Mundial, pero con patrocinio de Putin, y realmente en muchos países ocurrió, ¿no? Hubo apagón en Montenegro, por supuesto en Ucrania varias veces, se cortó la red eléctrica, en los Estados Unidos hubo un apagón este año también de internet, ahora yo estoy en un apagón casualmente que me disponía a grabar, pum, se me corta la luz, me vine al patio y estoy con los datos del teléfono haciendo esta entrevista, pero ¿considerás que puede que en 2025 veamos una primera crisis energética masiva? Pues yo creo que está en los planes. Además, mirá el catastrofismo. Sánchez, sus desastres de políticas ecologistas mataron muchísima gente, derrumbando represas, evitando hacer obras de infraestructura que hubieran salvado vidas. Y él dice, no, la culpa es del cambio climático. Justo el mismo tipo que aprueba una ley para movilizar contra su voluntad y expropiar propiedades de la gente cuando hay situaciones de emergencia. Uno diría, quizás van a generar las emergencias, quizás nos van a tener como locos con la luz cortada, quizás hay nuevas pestes en el horizonte, como preconiza la revista The Economist. ¿Qué me contás de todo esto? Totalmente, totalmente. El gran apagón fue un tema de auge ya hace tiempo, del 2020, que se viene escuchando con diferentes teorías, partes más que van de la mano con lo que era el simulacro del Cyber Polygon, que bien lo citaste, como fue el simulacro del evento ya bien conocemos, el 201. No vamos a citar más por si acaso, pero a ver, lo que te anticipan es parte de una agenda que van a llevar a cabo. Hay una cuestión de misticismo ahí que a veces a mí me gusta también relacionar esoterismo, que el hecho de que te anticipan lo que van a hacer para de alguna forma librarse como de cierto karma, que bueno, no viene el caso, pero la realidad y lo tangible es acá, es el hecho de que sí anticipan la agenda, hacen pruebas. A ver, lo que hizo Elon Musk hace unos años con Doge fue una prueba de lo que pasó ahora con Donald Trump y el Bitcoin. Fue exactamente el mismo ejemplo, cómo simplemente con una influencia fuerte, pesada, puede hasta cambiar el valor de una criptomoneda. Ahora, el tema con esto, el gran apagón, para mí es un tema que justo con lo que está pasando ahora, con las tensiones y los rumores de que puede incrementarse y llegar a una tercera mundial. Con eso, del lado también de la desinformación, porque de qué manera ellos podrían contrarrestar una posible desinformación para cuidar a los ciudadanos, produciendo cortes quizás de comunicaciones, como hace, por ejemplo, el caso de Maduro en Venezuela, que ahora está queriendo hacer un corte total de redes sociales, que es un corte de comunicaciones. Entonces, hay que ver hasta qué punto no pueden producirse apagones o apagones de comunicaciones de cara a si comienza o no una tercera mundial, para cuidar a los ciudadanos, como esas medidas descabelladas que tomaron en 2020-2021, para también cuidar aparentemente a todos, ¿no? Me parece una posibilidad tangible que viene de la mano también, a ver, con la economía, porque creo que uno de los factores principales y que quedan acá por ver es el cambio económico. Vemos que hay una nueva economía emergiendo, que hay un sistema que está siendo destrozado por ellos mismos, está haciendo implosión, y creo que parte de la seguridad, los ataques, los ciberataques pueden demostrar que el sistema es vulnerable, que el sistema necesita de un cambio mucho más, a un sistema nuevo mucho más avanzado, y de ahí la nueva economía, las criptomonedas y demás. Y los apagones, junto con la tercera mundial y demás, podrían venir de la mano con eso. Y mencionar que Donald Trump dijo en las últimas semanas que con las criptomonedas podrían acabarse ciertas deudas internacionales de los países. Y esa afirmación para mí es fundamental de cara a lo que viene, dejándonos en claro por dónde viene la mano. Vos sabés que el otro día escuchaba, me mostró Nicolás Martínez Laje, nuestro colega de terapia liberal, a una ex secretaria del Tesoro de Bush, o sea, que fue ministro de Economía de Bush, hablando así abiertamente, no criticándolos por supuesto, pero con total sinceridad, como cuando van la gente del WEF y nos suelta los sincericidios de lo que quieren hacer con nosotros en Davos, sí. Diciendo, bueno, la verdad, veníamos viendo una batalla entre los Rockefeller y los Rothschild. Los Rockefeller quieren detonar el modelo de imperio con Estados Unidos fuerte y convertirlo en algo que dependa directamente de las entidades globalistas supranacionales, la ONU a la cabeza. Y los Rothschild querían mantener el imperio con el eje angloamericano fuerte. Bueno, ahora se pusieron de acuerdo. Y la victoria de Trump es, dice ella, es la prueba de eso. Es que ahora van a decir, vamos a llevar los planes por esta vía, que es menos disruptiva que la anterior. Entonces yo digo, de repente vamos a ver que le bajan el precio al discurso woke, que por suerte, eso es capaz una de las cosas buenas que estamos viendo, está en absoluta caída.
Pero sacando eso, van a llevar a la agenda de todas formas. O sea, no va a dejar de haber avance hacia la CBDC, las monedas digitales, no va a dejar de haber violencia incluso. Yo creo que ahora vemos una tregua en Medio Oriente, pero eso no va a durar mucho. O sea, Israel está obsesionado con provocar a Irán hasta causar una guerra y Trump es totalmente aliado de Israel. O sea, no sé si vamos a ver tantos cambios. ¿Te acordás de ese clip donde Trump, cuando era presidente, dice felicitaciones a Klaus Schwab y lo tiene al lado, está haciendo un estupendo trabajo? Sí. Mr. President, welcome back to this stage. Here in the beautiful Swiss Alps, and we have arranged for you the best sunshine which we can offer. We are pleased that you have chosen to join us again, this time for the opening session of the 50th annual meeting of the World Economic Forum in Davos. It is an honor to host you, Mr. President, on this very special occasion. Ladies and gentlemen, welcome Donald J. Trump, the 45th President of the United States. Well, thank you very much, Klaus, and very special congratulations on your 50th year hosting the annual meeting of the World Economic Forum, a truly amazing achievement. It's an honor to address the distinguished members of this organization for the second time as president. Y tantas veces que Schwab dijo, bueno, pase lo que pase, nosotros estamos contentos, y gana Petro y él está contento, y gana Milei y está contento, y las lleva a las dos mascotitas ahí a Davos. ¿Cómo ves la agenda? ¿Vos crees que se detiene o crees que puede llegar incluso a acelerarse mientras la gente está calmada y dice, bueno, ahora va a haber gente que nos cuide y listo? Es que pasa, el tema fue que después de los encierros, o sea, durante los encierros en estos años anteriores, hubo mucho revuelo y las personas, había un alma de revolución, un espíritu diferente. Cuando se abrió todo es como que todo se apaciguó, ya pasó y demás. Pero la agenda sigue, el reinicio sigue. Hay un video, mira, un documental muy interesante del año 2011-2012, que me acuerdo que lo habré visto por 2016, que se llamaba Jaque Mate a la Humanidad. Está en inglés, no sé si lo viste. Que mostraba 3 formas a través de las cuales las élites que manejan los hilos del mundo van a llevar a cabo este reinicio, que uno era pestes o posibles pestes, porque no hacía falta una real, hacía falta la euforia social, igual que en los conflictos internacionales. Si viene una tercera, no hace falta la tercera en sí, hace falta la euforia y lo que eso va a producir. Sería pestes, conflictos internacionales, tensiones internacionales y nacionales, porque vos fíjate que hay muchos países involucrados en estos conflictos y aquellos que no ya tienen problemas regionales, internos, que no hay nadie que se salve. Vos fíjate que no hay un país en paz hoy en día, no hay un país en paz, todos están involucrados o siendo atacados con este reinicio por A o por B. Cuestiones ideológicas, políticas internas o externas, económicas, sociales, culturales, laborales, de todos los tipos. Y ahora, para mí la agenda, y dentro de este video, también te hablaban, este documental, te hablaban sobre los buenos, los malos, los falsos salvadores y todos los puestos por la élite, por así decirlo. Me gusta, como capaz Milei se refería a la casta, bueno, me gusta decir la élite. Y bien sabemos que hay sociedades discretas, secretas, organismos internacionales, agendas internacionales que vienen de siglos, que vienen de décadas, que no es de ahora. Y justamente hablaban de eso. Y cuando vemos a Trump, cuando vemos a Milei, yendo al punto en que vos preguntaste, vemos justamente sujetos que traen soluciones para problemas que otras esferas o que otras caras de esta misma moneda fueron presentando. Ahora, cuando vemos que Milei quiere acabar con el sistema, por ejemplo, que quiere acabar con el sistema, que quiere acabar con la casta, que quiere acabar con el Banco Central y demás, y demás, y demás. El sistema fiduciario que ya bien conocemos, que viene esclavizando a la humanidad hace más de un siglo, y desde la década de 1970 que perdió el respaldo real en oro. Entonces, cuando vemos que sujetos, pero al mismo tiempo, a medida que se acercaba a la presidencia, se iba juntando con ciertas élites o esferas del poder israelí, o parte del sionismo, por así decirlo, no quiero hablar mucho de eso porque, bueno, YouTube ya jode, vemos que justamente te traen un nuevo sistema. Te traen un nuevo sistema, te traen sus propios salvadores. Este sistema lo van a implosionar lo van a implosionar ellos mismos, pero para destruirlo tienen que traerte la solución, y la solución ya está.
ya está. Hay una nueva economía, hay una nueva visión del mundo. Te presentaron un sistema orwelliano que íbamos de cara a un 2030 totalmente esclavizante y ahora con ellos ves una esperanza de luz que es el mismo sistema controlador, invasivo, que te va a ver hasta lo que haces, respirás, compras y demás, pero con una cara diferente. Con una cara totalmente diferente donde la libertad está primero, pero una libertad dentro de la jaula. Entonces, no tenés el collar, pero estás adentro de la jaula de igual manera, y ya la gente se queda apaciguada con eso y están tranquilos con los salvadores que le pusieron, ¿no? Que obviamente las soluciones que van a traer un beneficio momentáneo porque tienen que venderlo de buena manera y tienen que generar esa conformidad en la mente de, bueno, ahora estamos bien, la cosa cambió, no son los mismos y para que el circo siga, ¿no? Mencionaste un tema muy interesante que tratás a menudo, que es la lectura esotérica de todo esto y de estos nuevos comienzos y de estos mensajes encriptados que llegan. Yo como periodista tengo un enfoque muy exotérico, pero no deja de parecerme interesante esa perspectiva también, porque cada día estudio más y veo, a ver, estos tipos, no importa si es cierto o falso el contenido de sus religiones, de sus sectas y demás, pero existen, ahí están, sí. O sea, y pertenecen, y hay muchísima ritualidad en todas las cosas que hacen. Entonces, vos sabés mucho más que yo de esto. Contale un poco al público qué has estado viendo este año 2025 desde los líderes políticos internacionales en términos esotéricos. ¿Qué mensajes están bajando? ¿Qué crees que puede esperar la gente de 2025 analizándolo desde esa perspectiva? La ocultista, la esotérica, la simbólica. Bueno, vemos que ciertas de estas sociedades a las cuales ellos pertenecen, gran mayoría, por no decir porque todos, pero sí la gran mayoría, o al menos de los más importantes, están relacionados con cuestiones que van más allá del mundo visible que nosotros tenemos. Pueden ser reales o no, pueden ser, no sé, se pueden comprobar o no, pero ellos se basan en en esto. Por ejemplo, las cuestiones astronómicas, astrológicas, los eclipses, los cambios, que viste que se escucha Mercurio retrógrado, que esto, que lo otro, bueno, parece una tontería, pero parte de su agenda, por no decir toda, se basa de la mano con esto. Vemos el año pasado que se produjo un eclipse solar muy intenso, del cual todos hablaban, absolutamente los astrólogos, todos, y vino la elección de Milei. Y este año se produjo lo mismo con las elecciones en Estados Unidos y tuvieron un resultado similar, que justamente estos eclipses se dan con una especie de significado de revelación y al mismo tiempo de liberación. Entonces, por más que uno quiera creer o no, ellos se basan en eso y siguen parte de su agenda de buenos y malos con esto también. En abril, cuando se produjo otro de los, abril de este año, se produjo otro de los eclipses importantes, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Algo va a pasar, algún cambio de agenda muy fuerte va a pasar. Se incrementó todo el conflicto de Medio Oriente con Israel, y ya lo que bien sabemos, y al mismo tiempo se reveló y se sacó del mercado, no voy a decirlo con nombre para no perjudicar el video, pero lo que va acá, por un montón de demandas colectivas y por cuestiones que fueron saliendo a la luz. Que justo ese eclipse venía con ciertos problemas, pero al mismo tiempo con revelaciones. Entonces vemos que parte de la agenda va de la mano con eso y se repitió esto numerosas veces. Vemos ciclos económicos que se repiten con cuestiones, fenómenos astronómicos /astrológicos, con parte de la agenda de ellos. Y es un creer o reventar, pero si uno comienza a ver justamente toda esta parte esotérica, mística, que tiene que ver con la astrología, que tiene que ver con diferentes eventos y fenómenos, uno comienza a darse cuenta de que toda la agenda política internacional y diferentes escenarios mundiales van de la mano con esto. Es un creer o reventar, pero se ha comprobado numerosas veces, Nico. Tenés toda la razón. Y mira, te voy a decir dos cosas. Y esto es como una exclusiva, así que justo en este diálogo surge. Yo tengo un amigo, lo voy a hacer lo más sobrio posible, lo más YouTube friendly posible, pero tengo un amigo de toda la vida que es biotecnólogo. Y es uno de los menos de 1000 tipos en el mundo que saben cómo se fabrica el ARN. Y es muy crítico con todo el sector. Muy. Y de hecho ya está todo el tiempo buscando el momento del retiro, pero me dijo dos cosas, está muy alertado, es una fuente importante para mí. Una, que están de fiesta las farmacéuticas, que están vendiendo el cuento de que, ahora como Robert Kennedy Jr. va a ser secretario de salud, están bajando las acciones 10%, pero que en realidad están de fiesta porque tienen incluso planes y proyectos
de índole militar. Y no nos olvidemos que el Wall Street Journal, ya los grandes medios, New York Times, me lo dijo él mismo, lo estuvo leyendo para discutir con todos los cientificistas de mente que lo rodean. Mirá, New York Times, Wall Street Journal, para cubrirse, ahora están mostrando que esto salió de un laboratorio de Wuhan, que era un proyecto militar, que recibió financiación americana, que ahora de repente lo que antes era desinformación, ahora ya lo están empezando a aceptar. No ampliemos mucho por seguridad, pero me parece que podemos tener grandes y malas sorpresas, como vos decís, con toda esta retórica que se está haciendo de un mundo que cambia, de un mundo peligroso que te lo está bombardeando. The Economist cada año es más fuerte, sus predicciones más agresivas que los anteriores. Si vos lo contás y te dicen sensacionalista, en todo caso, serán sensacionalistas los Rothschild que están causando crisis sensacionales. No, tal cual lo que decís, Nico. Y es importante destacar este punto tan importante que es el hecho de los mercados que van alimentando. El mercado farmacéutico, después ahora armamentístico, que ya lo vienen hace rato que vienen con eso. Y te van moviendo la esfera por donde ellos quieren, pero se siguen alimentando los mismos. A ver, sí, diferentes personajes porque cada uno está enfocado quizás en una esfera puntual diferente. Pero es importantísimo lo que decís. Cómo todo se va revelando y aquello que era desinformación comienza a ser información confirmada y todos aquellos chequeados, verificados y todos estos que revisan, que aparentemente son los dueños de la verdad, comienzan a verse también, uno comienza a ver que no era tan así, que no eran tan eficaces, pero lo bueno de todo esto es que las masas, por así decirlo, generales, que quizás no cuestionan tanto el sistema establecido, comienzan a ver las falencias. Comienzan a ver las falencias y no te digo el despertar, porque bueno, viste que se utiliza mucho este término últimamente, pero el despertar de darnos cuenta del hecho del sistema en el cual vivimos, que es mucho más macabro de lo que pensamos, mucho más ocultista de lo que pensamos, mucho más esotérico, y que hay sujetos que están ahí manejando y alimentándose todo, entre todo. Recuerdo en 2020 también, cuando acá, lo cito muy por encima, pero trabajamos con ciertos expertos del tema, genetistas, biotecnólogos y demás, y denunciaban un montón de cuestiones que no les permitían un debate abierto, no les permitían, no, lo sacaban a patadas simplemente por cuestionar la narrativa oficial. Y no solamente ellos, recordemos que las personas denunciaban a sus familiares y vecinos también. Se veían que incumplían con ciertas normas. Y además vamos a agregar algo. Mucha de esa gente tampoco tenía la razón y también decía pavadas. Pero tenés derecho a hacerlo, porque los medios estuvieron diciendo mentiras durante años y ahora están empezando a aceptar que estuvieron diciendo mentiras durante años. Entonces, esto es como una doble vara. ¿Por qué ellos pueden y los otros no pueden? Tiene que existir libertad de expresión para que cada uno discierna lo que es cierto, pero resulta que la élite siempre queda expuesta cuando hay libertad de expresión y no les gusta quedar expuesto, les gusta contarte lo que ellos te quieren contar o no. Tal cual lo que decís, Nico. Y mira, hay periodistas, viste que uno a veces piensa, no, son vendidos o le bajan línea, pero hay periodistas que literalmente dentro de los medios contaron, no es que lo dicen porque le bajaron línea o porque les pagaron, lo dicen porque son idiotas, porque se creen la narrativa y le dicen lo que tienen que decir y se lo creen realmente. Pero con el paso del tiempo se van dando cuenta o van cayendo algunos y capaz que con eso capaz no era como pensamos, pero tal cual lo que decís vos. Destacar acá, y no por hacer una mención desde el ego ni nada, pero yo perdí un canal, en mi canal principal me lo cerraron un año, y después me dijeron, bueno, al final no era desinformación, lo del laboratorio de Wuhan justamente, no era desinformación, era una teoría y no era tan descabellada. Pero hasta qué punto, viste, uno puede decir algo y te dicen que es mentira y te verifican y después. Entonces es muy importante el pensamiento crítico. Con perdón de la vulgaridad y ya que estamos entre compatriotas, nos cagaron a trompadas, strikes, hackeos. ¿Te acordás cuando me hackearon el mío, que habían hackeado también Radio Sónica en septiembre? Después me desmonetizaron, después me volvieron a hackear. A vos la pasaste peor todavía, un año sin el canal. Es una locura. Y bueno, son los riesgos que uno corre y que uno enfrenta también porque hay algo de honor en todo esto y de servirle a la humanidad. No de manera mesiánica y filantrópica, pero sí de manera para dormir bien, ¿no? Para estar en paz con la conciencia. Y ahora uno dice, los que están aceptando que les bajó línea la CIA. ¿Viste? La Facebook y todos diciendo, sí, nos dijeron que había que censurar la noticia de la notebook de Hunter Biden y ahora lo aceptan así nomás. ¿Y qué son ustedes? ¿Víctimas o cómplices? Porque para mí son cómplices. Tal cual. Y Zuckerberg ahora es un republicano.
No, tal cual lo que decís. Zuckerberg es el caso que el caso principal era bueno. Y aparte, no solamente eso, sino que confirmó que apoyó un poco la narrativa demócrata porque tenía muchos empleados demócratas. Y ahora con Elon Musk, con Donald Trump, un poco con Milley, se hizo republicano y se hizo como liberal, viste que ahora cambió la narrativa. Pero, mientras tanto que, igual, a ver, no es por una cuestión de ego ni nada, pero si estamos acá, por algo es, y nos mantuvimos y nos vamos a mantener, y ya un ejemplo de que aquellos que quieran mantenerse firmes con la verdad, con sus principios y con el sentido común pueden hacerlo y que cualquier batalla se puede ganar. Pero hay que tener paciencia, hay que mantenerse fuerte y firme. Absolutamente. Igual respeto también a los caídos, porque hay algunos que no volvieron más, que se cansaron, que tiraron la toalla, porque es muy duro también estar buscando cómo expresar, bueno, yo lo llevo haciendo muchos años por la cuestión del periodismo, pero cómo expresar tu punto de vista sin que te lo mutilen, sin que te lo cercenen. Pero bueno, todavía tenemos esta oportunidad de llegar a decenas de miles o centenares de miles de mentes insatisfechas y hay que aprovecharla. Martín, desde el costado esotérico, pues yo mucho he hablado de Musk y digo, a ver, este tipo abiertamente dice que es socialista. Le puso un hijo XR9700, ¿viste los nombres que tienen los hijos? Son increíbles. Tienen nombres de máquinas los hijos de Musk. La novia era comunista, la madre de algunos de sus hijos, Grimes, que dice que la inteligencia artificial va a eliminar la necesidad de trabajar. Claro, bueno, hay que ver quién puede vivir luego, los dueños de los robots, los demás sobramos, ¿no? Tiene una línea muy particular con el tema del cambio climático, su negocio entero se basa en ello, todos sus negocios son subsidiados, súper amigo de China, cosa que vengo diciendo hace años. El otro día la dijo Carlos Pañi, y parece que la descubrieron ahora en la televisión argentina, que el tipo es muy cercano a China, Rusia, Irán, o sea, ¿quién es realmente este tipo? Ahora, hice un documental y todo, pero nunca abordé el costado esotérico. Contame vos, ¿cómo lo ves? Porque de repente viene con una armadura roja medio luciferina, viste todo de negro, el doge, viste el tema del doge, usa ese nombre que es como el ducado de la nobleza negra veneciana. ¿Qué sabés vos que sos experto en estos temas? No, Elon Musk utiliza una cantidad de simbología terrible, terrible. Ya este traje que bien citás es el del traje de Baphomet, que es una de las figuras más representativas de ciertas logias, de ciertas sociedades secretas, que tiene un simbolismo muy profundo, pero es un simbolismo no básico, un simbolismo para los que están más altos. Entonces, el hecho de que lo utilice, de que lo lleve a cabo, es para representar parte de ciertos niveles en los cuales ya puede haber alcanzado dentro de estas sociedades. Se dice que es como el diablo, que es como un demonio y demás. Cuando uno se mete a ver cada cuestión, los cuernos, cada simbolismo, las patas, las manos, todo tiene un simbolismo diferente, un significado diferente, ya sea el trabajo del hombre, pero con cuestiones que van más allá, ¿viste? Como se trabaja mucho en estas sociedades. Ahora, Elon Musk, viste que está por el lado republicano, el lado libertario y demás, pero al mismo tiempo hay un tweet que hace no tanto tiempo lo había mostrado en un video, que él hablaba y confirmaba al 100% reforma oficial el tema de la renta básica universal. Y él dijo, no va a ser básica, va a ser contundente, y va a ser para que todos podamos vivir, no normal o básicamente, bien. Entonces, cuando vemos que vienen por ese lado, cuando vemos, quiero citar esto porque esto es el auge de ahora creo que Ethereum en las últimas horas hasta aumentó $600 también, vienen por el lado de las cripto, van a perdonar las deudas, o a sanar, por así decirlo, las deudas de los países con esta nueva economía. Es un reinicio de lleno, y la parte esotérica viene con eso, porque estamos en un fin de ciclo, viste que se habla mucho de la nueva era de Acuario o de la nueva era dorada y demás. Y dentro de este cambio de ciclo, que ahora se está esperando también una especie como de Mesías, cada cierto ciclo aparece como una especie como de Jesús. Y acá no quiero que los cristianos... No, es una cuestión histórica que uno se ve que, por ejemplo, se repiten personajes, por ejemplo, Horus, Jesús, que cada cierto ciclo comienzan la nueva... Por ejemplo, está Jesús comenzó el ciclo actual. El ciclo actual es de Piscis pasando hacia la era de Acuarios. La era de Piscis, ¿por qué? Vos fíjate el simbolismo de que... ¿Qué hacía que Jesús brote, por ejemplo? Peces. Hacía que salgan peces de la nada, haciendo simbolismo a la era de Piscis, al comienzo de la era de Piscis. Y todos justo mueren a los 33 años, justo como los 33 grados masónicos, y hay una cuestión de similitudes que ahora se está esperando un Mesías. Y vos fíjate que se habla del Mesías y del Anticristo, yendo por la parte esotérica. Y justamente parte de Israel
que no consideran a Jesús como el Mesías, están esperando a su propio Mesías, que según las profecías, según esta parte esotérica, se hablaba de que iba a llegar cuando el pueblo de Dios vuelva a su tierra prometida, que vemos que se está cumpliendo, que justo se está produciendo el reinicio, el cambio de sistema, y en cualquier momento podría aparecer una figura fuerte que literalmente cambie todo esto, que para algunos va a ser el... La secta Jabal Lubavitch, la de la sinagoga que viste que la policía neoyorquina fue y encontró los túneles de la sinagoga en Nueva York con cochecitos de bebé. La secta a la que pertenece Milei, que fue 4 veces a esa sinagoga, incluso siendo presidente, juega mucho con la idea de que, obviamente, su famoso rebe, era ese Mesías, y ahora están coqueteando con la idea de que Netanyahu, el genocida asesino de niños, el Herodes moderno, es el Mesías que estaban esperando. Y hay algunos rabinos que lo dicen abiertamente. O sea, hay base, como vos decís, obviamente, el pueblo elegido según ellos, ¿no? O sea, según la retórica sionista, que muchos son ateos incluso. Pero les encanta esta narrativa. O sea, tienen toda la mística, aunque no crean ni siquiera en el Dios de esa religión. Tal cual, tal cual, tal cual. Y si Netanyahu es el Mesías, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera, no? Imagínate. El anticristo. Tal cual, tal cual. Es que ese es el tema. Justamente, el Mesías para parte del pueblo... Quiero diferenciar también parte del sionismo y los semitas, porque no todos están de acuerdo, si no hay que meter a todos en la misma bolsa, porque hay personas que están totalmente en desacuerdo con mucho de esto, que van más a la parte quizás cabalística, la parte, pero no a la parte esta política que se llevan a cabo. Es importante destacarlo porque si no, viste que después vienen y te dicen, no, sos esto, sos lo otro, que no. No, obviamente, a ver, el problema es el sionismo, no el judaísmo. Confundir sionismo y judaísmo es la estrategia de propaganda sionista. Ahí está Biden diciendo, no es necesario ser judío para ser sionista. Directo. Tal cual. Y en teoría, este gran cambio se va a producir cuando se cree el tercer templo. Que vuelvo a repetir, para parte de los sionistas o algunos judíos, es el tema de cuando llegue el nuevo Mesías, el Mesías real, que va a ser un hombre, que hasta en su momento algunos rumores decían que podía ser Donald Trump. Ojo, si se declara paz y seguridad, si acaba con los conflictos, llega como el Salvador, trae la nueva economía que va a calmar todos los problemas que ellos mismos generaron al mismo tiempo, y todo eso... ¿Y quién te dice que no es una posibilidad? También su yerno, bien relacionado con parte de todos estos sujetos. Entonces, Milei exactamente lo mismo. Donald Trump, es importante destacar la moneda que Israel la hizo en su momento. Entonces vemos que... Y viene por ese lado. Israel acuñó una moneda conmemorativa de Donald Trump y hay una organización, la Heritage Israel, que lo coronó. Rey de Jerusalén, le regaló una corona. O sea, y está el video, lo vamos a poner seguramente en la edición, ¿no? Tienen toda esa visión un poco apocalíptica también, ¿no? Y hay que generar el apocalipsis, hay que adelantarlo, son aceleracionistas. Tal cual. Ojalá que no progresen sus planes. Bien mesiánicos los dos, Milei y Trump, los dos. Es más, mira, te cuento un tip, un secreto que me contaron por ahí, personas de confianza y cercanas en su momento al partido de la Libertad Avanza. Que a Milei, bien sabemos la hermana de Milei, tarotista, que andaba con todo esto, que parte de la agenda, que parte de los discursos y demás, lo iban basándose, siguiendo la psicografía de Parravicini, para que quede como el hombre gris salvador de Argentina. Y esto me lo confirmaron fuentes cercanísimas al partido. Te lo creo por completo, porque yo también conozco a los que conocen a Milei y te dicen que está totalmente perdido. Todo esto empezó cuando se le aparecieron supuestamente Jesucristo, Ayn Rand y Murray Rothbard, ateos encima y judíos al mismo tiempo, y le dijeron que tenía que ser candidato y tal. Le dijeron, anda al psicólogo, Javier. Pero logró ser presidente. Así que el poder de la mística y del esoterismo no es reducido. Tal cual. ¿Vos decís que es como una alquimia con la cual se puede dominar la mente de las personas contando parábolas? Aunque sean historias y símbolos imaginarios, ¿se puede controlar así el espíritu de la gente? Y mira, este conocimiento fue suprimido durante muchísimo tiempo. Y aquellos que lo suprimieron son aquellos que están en el poder. Ahora se está redescubriendo un montón de verdades, secretos en cuanto a la energía. Y no me voy a la energía de, ay, todos somos luz, todos vibramos ahí. ¿Por qué no? Porque hasta a mí me irritan esos, vibra alto. Pero si no voy al hecho de que existe el mundo visible, el mundo terrenal y el mundo esotérico, el mundo invisible
que quizás a veces no podemos comprender, pero sabemos que está. Capaz que a veces uno se acerca a una persona y se siente bien, se siente más enérgico, o te acercas a alguien con el cual te sentís con la energía totalmente drenada. Y no es una cuestión simplemente ocasional. Ocasional puede ser 1 o 2 veces, pero cuando ves que patrones se repiten, cuando hay algo que aprender y comenzás a ver que realmente existe un mundo más allá, estos sujetos lo conocen, lo saben y lo utilizan a la perfección. De ahí que viene la geometría sagrada de la antigüedad, que vienen todos aquellos conocimientos antiguos. Por ejemplo, en Egipto, vos ves que hay diferentes personas con diferentes cabezas. Cada cabeza era como un grado hoy en día de conocimiento, ¿no? Eran diferentes escuelas de conocimiento. Por ejemplo, el halcón era el más elevado porque miraba todo desde arriba con sabiduría y uno tenía que ir avanzando. Y los que tenían más conocimiento de toda esta cuestión terrenal y no terrenal y esotérica eran aquellos que manejaban, que dominaban absolutamente todo. Por eso también el conocimiento, por ejemplo, de las piedras preciosas, de los metales preciosos. ¿Por qué acumulan tanto oro? ¿Por la riqueza simplemente o porque realmente tiene algún impacto, ¿no? Porque muchos dicen que el oro está relacionado con el poder. Y vos fíjate en los centros donde más oro hay. Son los centros más poderosos, y no solamente por la riqueza Vaticano, económica y monetaria. el Vaticano, los bancos suizos, la corona. La corona británica, tal cual. Tal cual, tal cual. Y todo está relacionado con todo. Todo, 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 todo. Entonces, cuando comienzas a ver eso y que estos sujetos se basan en eso, bueno, puede que sea un poco de cuento, pero si se mantuvieron en el poder durante tantos siglos, cambiando, ¿no? Transformando la cara, con diferentes revoluciones y demás, ves que los factores que tuvieron en común es que tenían todos estos conocimientos que le fueron prohibidos a la humanidad, pero que ellos lo sabían. Y vos fíjate que aquel que cuestionaba a la iglesia con conocimientos básicos, era literalmente le cortaban la cabeza y lo tiraban en la plaza para que nadie más cuestione nada. Y bueno, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y esto realmente tiene una implicancia fuerte. Hollywood entra muy fuerte ahí, ¿no? El cine, la industria del entretenimiento. ¿Qué me podés contar con todo este tema del caso Diddy Combs? Que, por cierto, ¿no? Uno más, igual que Jeffrey, íntimo amigo de Trump y personal íntimo amigo de Kamala, que fueron juntos a la universidad. Yo cuando lo sorprendí, cuando lo descubrí, casi me caigo de la silla. Digo, encima, iban a las mismas fiestas de la Universidad Howard, en Washington, con Kamala, ¿no? Bueno, pero este sujeto, vinculado a toda la farándula, etc. Ahora, por ejemplo, me llamó la atención, hice un video con Pablo de Planeta Arcadia muy bueno, donde me mostraba un videoclip de Justin Bieber que estaba lleno de simbolismos de cómo se devoraron su infancia estos sujetos, ¿no? ¿Cómo se expresa para vos esta lucha esotérico-simbólica en el cine, en los videoclips, en la industria del entretenimiento y por hoy? Hay una cuestión que se llama primado negativo, que hay varias cuestiones acá. Por un lado, te anticipan lo que van a hacer, te cuentan lo que hacen a partir de simbolismos y demás, y por otro lado, se liberan del karma, se liberan del peso kármico. ¿Por qué? Porque al contarte ya la responsabilidad es tuya. Si nosotros te ponemos en una película, por ejemplo, va a venir una peste y va a pasar esto y lo otro y lo que sea, te cuentan lo que van a hacer, te cuentan la agenda, quizás no a la perfección, pero sí de una forma bastante entendible para aquellos que ven más allá del telón. Y ellos, al contártelo, se liberan del karma. Después, si te pasa y vos actuaste mal en consecuencia o lo que sea, ya la responsabilidad es tuya. Y lo hacen muchísimo. Esto hay un colega, Enrique, de Exponiendo la Verdad, que analiza todas las películas, analiza las series, el simbolismo y demás, y ves esto en canciones, en películas. Justin Bieber, lo que hizo con Yami, por ejemplo, no sé si fue Yami la que analizaron, justamente, y hay un sujeto encima que se parece a Rothschild, a uno de los Rothschild, a Jacob. No sé si lo viste, sí, pero... sí, totalmente. Totalmente. De hecho, me dijeron, se parece a Podesta. Yo lo he parecido a Jacob Rothschild, pero sí. Sí, a Podesta. Tal cual. Loco. Es que sí, es que te lo cuentan. Y algunos que quizás no pueden contártelo quizás más fuerte, te lo cuentan de una manera suave, pero... Y si hablan, sabemos lo que pasa. Después terminan o saltan de un quinto piso, o con algún tipo de sobredosis o algo por el estilo. Y no solamente ello, porque si quizás si entraran en el juego ellos, bueno, pero entra en juego la familia, entra en juego un montón de cuestiones que vaya uno a saber de qué manera lo tienen agarrado, y no solo por una cuestión tangible, sino por una cuestión quizás esotérica o energética, justamente con estos tipos de rituales que hacen, o pactos que hacen, porque lo hacen, existen, se ha visto en diferentes, creo que en los Juegos Olímpicos, mira, no me acuerdo de qué año puntual ahora,
pero sé que fue del 2012 en adelante, en uno de estos últimos Juegos Olímpicos te ponían a la perfección lo que pasó en 2020. En 2020. Vemos ahora las Olimpiadas de este año. Te mostraban literalmente una cuestión, el jinete del apocalipsis. Te lo pusieron ahí. Entonces, te están anticipando cuestiones. Te anticipan con mensajes, con simbolismos, y eso es la importancia que le dan. Si no fuera importante esto, no, o sea, al contrario, Messi te van a andar revelando sus planes de una forma camuflada, o excepto que sean demasiados sádicos, demasiados hijos de R1000, y bueno, sea, no sé, por placer. Pero que hay un poco igual, hay un poquito. Viste que los asesinos seriales dejan pistas, como desafiando a ver si los descubren o no, porque se creen que son mucho más inteligentes, pues son psicópatas, etc. Entonces, andás a ver, capaz. Pero esto me recuerda mucho a Platón, viste, que te plantea que tenés la vida material terrena finita y tenés la vida de lo inmanente, las ideas, que más o menos es como una especie de república imaginaria a la que podemos acceder todos, ideas que vienen a nosotros, no es que nosotros las formulamos, sino que podemos alcanzarlas, y eso ocurre a través de generaciones y en distintas latitudes y en distintos lugares. Es una visión interesante como mínimo, ¿no? También, como que hay una espiritualidad, hay una fuerza de pulsiones recurrentes, creo yo, ¿no? Que como que tiene vida propia también. ¿Cuándo te empezaste a interesar en estos temas y cómo, Martín? Me entra la curiosidad de preguntarte. desde que tengo conciencia, porque me acuerdo que cuando era más pibe vivía en la casa de mi bisabuela, que si no te pasaba un espíritu o un algo por enfrente, pegaban el palo. No, pero hablando en serio, por eso, porque bueno, habían muchas cuestiones raras que no le encontraba una explicación terrenal, y yo siempre fui muy curioso, ¿viste? Y cuando ves que ya no son casualidades, sino que ya son cuestiones que decís, no es que justo pasó una sombra, o justo sentí algo, o justo pasó algo, y se dio la casualidad. Ya cuando ves que se repite 2, 5, 10, 20, que ya es una normalidad, y ya hay cuestiones que no encajan con ningún tipo de explicación tangible, científica, oficial, comenzás a ver que hay algo más allá. Y el hecho de que haya perdurado durante tantos años, siglos, todo esto, hasta vos fíjate que hoy en día se hacen, no sé, se hacen amarres, se hacen todo tipo de brujería o lo que sea. Y tienen resultados. Tienen resultados. Se recomiendan, no en todos los casos, obviamente, y hay mucho de una cuestión también que, no, ¿cómo decirlo? Las personas mentalmente se preparan, se disponen a eso y quizás generan cuestiones, ¿no? Si vamos a la parte más científica, psicológica, pero hay cuestiones que se van fuera de la razón. Cuestiones que se van fuera de la razón, que existen y que están. Y cuando comienzas a ver las energías, por ejemplo, no sé, la ley de atracción o las leyes universales que habla el Kybalión, y es una de las bases de muchas de las sociedades secretas o discretas, que Platón también es uno de los referentes importantes de esto. Cuando comienzas a ver las leyes universales y todas estas cuestiones que son reales, cuando comienzas a ponerlas en práctica, conociéndolas, y ves que antes capaz que tenía ciertos patrones y pasaban ciertas cuestiones de forma inconsciente, pero cuando lo llevas a la conciencia, ahí vuelvo a la cuestión de que no era casualidad, de que uno con los conocimientos esto puede ir provocando ciertas cuestiones. En mi vida, puntualmente alrededor de los 19 años, cuando comencé a tener un cambio en ciertas cuestiones antes de comenzar con el canal, comencé a poner la práctica a modo de desafío, tipo dije, ya está, perdido por perdido, vamos a ver con esto, vamos a ponerlo al extremo a la práctica, a ver si sirve o no sirve, e implementarlo de diferentes maneras, que ya es mucho más profundo eso, pero comencé a ver que pasó una vez, con alguna cuestión, con una prueba mínima, puse un nivel mayor de prueba, con otras cuestiones en mi vida personal, pasó, y así, y es siguiendo un patrón, a ver, si sabes cómo manejarlo, comienzas a dominar, que además una ley universal está relacionada con todas las otras, porque por ejemplo vos si tenés la ley de atracción, pero no comprendés la del desapego, nunca se va a cumplir, o sea, nunca vas a poder implementarla esta, por eso es importante el ver el complemento y cómo se relaciona esta parte esotérica, esta parte energética, pero cuando la pones a prueba, te das cuenta y comenzás a reconocer cuestiones tuyas que antes quizás no, y no entendías quizás el por qué, o si era producto de la suerte, o si era producto de ciertos patrones, o de qué había pasado ahí. Pero que existe, existe. Hay que comprobarlo. Hay muchas cuestiones, muchas veces te dicen, tengo que verlo para comprobarlo. Tengo que verlo para creer. No, hay veces que tenés como que creer primero para poder ver. Porque si no,
Una de las primeras frases del que valió. Las puertas de la sabiduría están abiertas para aquel que, bueno, que esté dispuesto realmente. Vos sabés que yo hablaba de esto mucho con mi amigo Ricardo Iorio, que también te seguía y te quería mucho. Y yo tengo una configuración mental que es como que me dificulta muchísimo ver esa otra dimensión. Soy muy escéptico, pero he visto cosas también, te soy sincero, que me hacen pensar que sencillamente es algo que no se puede terminar de comprender, pero que hay algo más allá de lo comprensible racionalmente. Como una fuerza rectora del universo en cierta forma también. Por eso a veces yo soy agnóstico, pero me inclino un poco al pensamiento deísta. Estos temas a veces son un poco espinosos hablarlos, porque hay gente que es muy religiosa y se ofende, pero bueno, uno respeta lo que piensan, también puedo pensar lo que quiere uno, ¿no? Digo, debe haber algo superior. ¿Vos crees? ¿Vos crees en una deidad, por ejemplo? ¿Vos crees en Dios? Sí, pero el significado es muy profundo. No estamos hablando de un significado básico de cristiano o un viejo con barba que está ahí arriba, que nos creó y la historia fue tal cual, porque hay muchas complicaciones si nos basamos en una cuestión tan simple. Es algo que requiere de mucho estudio, de mucha reflexión, de qué es Dios. Aquí ya no vamos a otro extremo, ¿no? Empezamos hablando de Trump y ahorita... Pero Sí, perdóname, disculpa, te estoy llevando por horizontes insólitos, pero bueno, está interesante no, la charla. es que no, es muy profundo, es muy profundo. Cuando ves Dios, ves que, por ejemplo, el gran arquitecto del universo, algunas sociedades te lo tiran y demás. El Dios de este plano, de esta Matrix, de esta simulación que estamos vivenciando todos ahora, es algo externo a nosotros, es una parte de nosotros, nos desprendemos de él, todos somos parte del todo. ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué estamos acá? Y ahí comienza una reflexión de que tiene que ver para con Dios, para con uno, para con la unidad, para con todos, a modo individual y a modo complementario. Y la razón viene del por qué. Y cuando te preguntas el por qué o el para qué, y el por qué, el para qué, siempre hay una capa más, y hay una capa más, y una capa más, que termina en el hecho de nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Y a veces llega un momento en que te saturas y decís, bueno, existo y ya. Existo, vivo y ya, porque no quiero, viste. Es muy profundo, lleva tiempo y uno tiene que estar apasionado por realmente descubrir la verdad. Y yo creo que hasta el día en que me muera voy a seguir en esta porque es lo que me motiva, lo que me apasiona, el hecho de buscar la verdad, de ir en búsqueda de la verdad. Uno no es dueño y tiene que estar abierto a saber que como aprendimos algo podemos quizás desaprenderlo por darnos cuenta de que quizás no era tan correcto y quizás había algo más allá. Y el hecho es mantenerse con humildad, con la humildad de poder reconocer que quizás a veces estuvimos equivocados y que hay mucho más allá, y de seguir avanzando, de seguir avanzando. Y Dios es muy complejo y acá sí ya es una cuestión de muy personal, muy individual. ¿De qué van a tratar? Hacer un spoiler a la gente de tus próximos videos. Yo les recomiendo que visiten Noticias Ocultas X a quien le interese, porque se van a entretener. Bueno, un poco, muchas gracias Nico desde ya, agradecido por tu mención. Un poco sobre también, citando un poco el panorama geopolítico de lo que está pasando, que ya vamos a aflojar porque estuvimos tratando mucho desde estas últimas semanas, y como siempre hablando un poco cada tanto algún misterio de que nos permita ver un poco más allá de las agendas detrás de esto, con la parte esotérica, de conocer un poco más de las energías, un poco más de justamente estas agendas, no tanto políticas, sino esotéricas, y cómo podemos utilizarlas quizás a favor o en contra. Y no porque esto de alguna forma marque nuestro destino, sino porque quizás si hay ciertas cuestiones y vemos que la élite la aprovecha para ciertas cosas, quizás podríamos aprovechar el bug, por así decirlo, y sacar un poco de provecho de eso para estar mejor, para vivir mejor, simplemente. Muchas gracias, Martín. La verdad la pasé muy bien. Fue una conversación muy entretenida que se repita pronto. Así que los invito a compartir en todas sus redes y grupos y nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales
tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.